¿Alguna vez pensaste en el momento exacto en que un papa discute con un jefe de Estado en una audiencia privada? En el Vaticano, el Papa Francisco creía que podría convencer a Javier Milei sobre la justicia social. Pero lo que pasó ese día en el Palacio Papal no solo dividió a dos líderes, sino a todo el mundo católico. Porque algunas verdades no pueden silenciarse, ni siquiera entre muros sagrados. Bienvenidos a Historias de Poder. Antes de comenzar esta historia de fe confrontada con realidad, de autoridad moral enfrentada a datos concretos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y si crees que hasta las instituciones más sagradas deben enfrentar la verdad, suscríbete para que estos momentos no se pierdan en el olvido. Los jardines del Vaticano respiraban serenidad esa mañana de abril. Las fuentes susurraban su melodía eterna, los cipreses se alzaban como centinelas silenciosos, y en los pasillos del Palacio Apostólico, los pasos resonaban sobre mármoles que habían sido testigos de siglos de historia. Pero esa mañana estaba por desarrollarse una conversación que marcaría un antes y un después en las relaciones entre la Iglesia Católica y el poder político en América Latina. El Papa Francisco caminaba lentamente por su biblioteca privada, revisando los papeles que había preparado para la audiencia. No era una visita protocolar más. Era un encuentro que había solicitado personalmente, movido por una preocupación profunda. Javier Milei, el presidente argentino, había implementado políticas que, según los informes que llegaban al Vaticano, estaban causando sufrimiento a los sectores más vulnerables de la sociedad. Francisco conocía a Argentina como pocos, había nacido allí, había crecido en sus calles, había servido a sus pobres durante décadas antes de llegar al papado. Y ahora, los informes que recibía desde Buenos Aires pintaban un cuadro desolador. Recortes masivos en programas sociales, eliminación de subsidios a los más necesitados, políticas que parecían privilegiar la eficiencia económica por encima de la dignidad humana. Por eso había insistido en este encuentro, no como papa enfrentando a un presidente, sino como pastor preocupado hablando con uno de sus hijos descarriados. Porque Francisco sabía que Milei había crecido en una familia católica, que había sido educado en los valores del Evangelio. Del otro lado de la Ciudad del Vaticano, Javier Milei también se preparaba para el encuentro, pero su preparación era de naturaleza muy diferente. No revisaba textos doctrinales ni reflexiones pastorales, revisaba estadísticas, informes económicos, datos sobre pobreza, desempleo e inflación. Para él, este no sería un encuentro espiritual, sino una conversación entre dos hombres con visiones completamente diferentes sobre cómo servir mejor al pueblo argentino. Milei respetaba profundamente la figura del Papa, pero no estaba dispuesto a que el respeto se convirtiera en su misión intelectual. Había llegado al poder con un mandato claro: cambiar un modelo económico que durante décadas había mantenido a millones de argentinos en la pobreza. Y no iba a permitir que ni siquiera la autoridad moral más grande del mundo lo desviara de ese objetivo. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana en la biblioteca privada del Papa, un espacio íntimo donde Francisco solía recibir a los visitantes más importantes. Era una sala relativamente pequeña, forrada de libros antiguos, con 2 sillones de cuero dispuestos frente a frente. La luz entraba suavemente por ventanas que daban a los jardines, creando una atmósfera de recogimiento que invitaba al diálogo profundo. A las 11 en punto, Milei fue conducido hasta la biblioteca por un secretario papal. El Papa Francisco ya lo esperaba de pie, vestido con su sotana blanca habitual, con esa sonrisa que mezclaba paternidad con preocupación. Se saludaron con el protocolo debido, pero ambos sabían que esa cortesía inicial era solo el preámbulo de una conversación que sería cualquier cosa menos protocolar. Javier, dijo el Papa una vez que ambos se habían sentado, gracias por aceptar esta invitación. Sabes que mi preocupación por Argentina es la de un padre por su familia. Milei asintió respetuosamente. Santo Padre, es un honor estar aquí. Siempre he valorado su perspectiva y su compromiso con los más necesitados. Era un intercambio cordial, pero ambos sabían que las verdaderas posiciones estaban por manifestarse. Francisco tomó un sorbo de té y se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando esa postura del pastor que está por dar un consejo difícil pero necesario. Javier,
Los informes que llegan desde Argentina me preocupan profundamente. Me dicen que tus políticas están causando mucho sufrimiento a los pobres, a las familias trabajadoras, a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La palabra nuestra no pasó desapercibida. Francisco no estaba hablando como observador externo, sino como argentino, como alguien que sentía que tenía derecho moral a opinar sobre el destino de su patria. Las madres me escriben, continuó el Papa, madres que no pueden comprar medicinas para sus hijos, padres que han perdido sus trabajos, abuelos que ya no pueden pagar sus remedios. ¿Cómo justificas este sufrimiento en nombre de la eficiencia económica? Era una pregunta directa, formulada con la suavidad característica de Francisco, pero cargada de una acusación moral implícita. Milei la recibió sin inmutarse, como si hubiera estado esperando exactamente esa apertura. Santo Padre, respondió con calma, entiendo su preocupación, y la comparto. Nadie quiere que los argentinos sufran, pero creo que es importante que hablemos no solo de las dificultades del presente, sino también de las causas del sufrimiento que encontramos al llegar al gobierno. Se inclinó hacia adelante, adoptando una postura que reflejaba respeto pero también determinación. Cuando asumí la presidencia, Argentina tenía una inflación del 211% anual. ¿Sabe lo que eso significa para una madre que va al mercado? Significa que lo que podía comprar el lunes, ya no lo puede comprar el viernes. Significa que los pobres, los que no tienen dólares ni propiedades, son los más castigados por la inflación descontrolada. Francisco escuchaba atentamente, pero en su expresión se leía una cierta resistencia. No era la primera vez que escuchaba argumentos económicos para justificar políticas que, desde su perspectiva pastoral, causaban sufrimiento inmediato a los más vulnerables. Entiendo los números, Javier, dijo finalmente, pero los números no abrazan a una madre que llora porque no puede alimentar a su hijo. Los números no consuelan a un anciano que tiene que elegir entre comprar medicinas o comida. Era una respuesta profundamente franciscana, la primacía de la persona humana por encima de las abstracciones económicas. Pero Milei no se sintió intimidado por la autoridad moral de su interlocutor. Tiene razón, Santo Padre, los números no abrazan. Pero los números sí pueden explicar por qué esa madre está llorando y cómo podemos hacer para que deje de llorar. Sacó una carpeta que había traído consigo y la abrió sobre la mesa de centro. En los últimos 20 años, Argentina gastó más de $200.000 millones en programas sociales. $200.000 millones, Santo Padre. Y sin embargo, cuando llegamos al gobierno, teníamos 25 millones de pobres. Francisco frunció el ceño. No esperaba que la conversación tomara ese rumbo técnico, pero la cifra era demasiado impactante como para ignorarla. ¿Cómo es posible, continuó Milei, que con semejante inversión en políticas sociales tengamos más pobres que nunca? ¿No le parece que hay algo fundamentalmente errado en ese modelo? Era una pregunta que iba al corazón de décadas de doctrina social católica en América Latina, que tradicionalmente había favorecido la intervención estatal y los programas de asistencia social como herramientas de justicia redistributiva. Los programas sociales son necesarios, respondió Francisco, especialmente en sociedades tan desiguales como las nuestras. La Iglesia siempre ha defendido la opción preferencial por los pobres. Y yo también defiendo esa opción, Santo Padre. Pero me pregunto si realmente estamos sirviendo a los pobres, cuando creamos sistemas que los mantienen eternamente dependientes del Estado. Milei se puso de pie y comenzó a caminar lentamente por la biblioteca. En estos primeros meses de gobierno, hemos eliminado muchos subsidios, es cierto. Y sé que eso ha causado dificultades inmediatas. Pero también hemos logrado que la inflación baje del 25% mensual al 4%. ¿Sabe qué significa eso para esa madre que va al mercado? Significa que puede planificar, que puede ahorrar, que puede tener esperanza en el futuro. Francisco guardó silencio por unos momentos, procesando la información. Era evidente que no esperaba este tipo de argumentación detallada de parte de Milei. Pero Javier, dijo finalmente, aunque los números mejoren, no podemos ignorar el sufrimiento presente. No podemos pedirle a los pobres que sacrifiquen su presente por un futuro incierto. Era el momento que Milei había estado esperando. La apertura para presentar su argumento más contundente.
Santo Padre, ¿puedo preguntarle algo con todo respeto? Francisco asintió, intrigado por el cambio de tono en la voz del presidente. En estos últimos meses, ¿cuántas cartas ha recibido de madres argentinas quejándose de mis políticas? Francisco pareció sorprendido por la pregunta. No llevo una cuenta exacta, pero... Porque yo sí llevo la cuenta, Santo Padre. En estos 6 meses, mi oficina ha recibido más de 50.000 cartas de ciudadanos argentinos. ¿Sabe cuántas de esas cartas eran quejas por las políticas de ajuste? Francisco no respondió, esperando la respuesta que intuía sería reveladora. Menos del 15%. El 85% restante eran cartas de agradecimiento. Madres que me agradecen porque por primera vez en años pueden planificar sus compras. Comerciantes que me agradecen porque pueden fijar precios sin miedo a la inflación. Jubilados que me agradecen porque sus pensiones ya no se evaporan mes a mes. La información cayó sobre el silencio de la biblioteca como una piedra sobre un lago tranquilo. Francisco no esperaba esos datos, y su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y reflexión. Pero entonces preguntó el Papa después de una pausa, ¿de dónde vienen los informes que recibo sobre el sufrimiento causado por tus políticas? Era la pregunta que Milei había estado esperando durante toda la conversación. Santo Padre, con todo respeto, creo que algunos de los canales a través de los cuales el Vaticano recibe información sobre Argentina pueden estar, digamos, influenciados por intereses políticos específicos. Francisco se tensó ligeramente. Era una insinuación delicada pero clara, que la información que llegaba al Papa podía estar sesgada por agendas políticas de sectores que se oponían al gobierno de Milei. ¿Está sugiriendo que me están mintiendo?, preguntó Francisco con una mezcla de curiosidad y molestia. No estoy sugiriendo que le mientan, Santo Padre. Pero sí creo que es posible que le estén presentando una versión parcial de la realidad. Una versión que enfatiza los costos inmediatos de las reformas, pero que ignora los beneficios que ya están comenzando a manifestarse. Milei regresó a su asiento y se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos del Papa. Santo Padre, usted conoce a Argentina mejor que nadie. Ha visto cómo décadas de populismo han mantenido a nuestro país en un ciclo eterno de crisis y pobreza. ¿No cree que es momento de probar algo diferente? Era una pregunta que tocaba el núcleo de las convicciones de Francisco. Como argentino, había vivido la frustración de ver a su país repetir los mismos errores una y otra vez. Como papa, tenía la responsabilidad de defender a los más vulnerables. Como pastor, buscaba siempre el camino que causara menos sufrimiento. Javier, dijo finalmente, entiendo tus argumentos y reconozco que los números que presentas son sorprendentes. Pero mi preocupación fundamental sigue siendo la misma. ¿Cómo aseguramos que en este proceso de cambio, los más débiles no sean abandonados? Era una pregunta legítima, formulada con la sinceridad de quien genuinamente se preocupa por los marginados. Milei la recibió como tal. Esa es exactamente la pregunta correcta, Santo Padre. Y creo que la respuesta está en crear un sistema económico que genere oportunidades reales para todos, no solo asistencia perpetua para algunos. Se puso de pie nuevamente y caminó hacia una de las ventanas que daba a los jardines del Vaticano. Mire, Santo Padre, en estos meses hemos eliminado muchos subsidios, pero también hemos eliminado regulaciones que impedían a los pequeños empresarios crear empleos. Hemos reducido impuestos que asfixiaban a los comerciantes. Hemos simplificado trámites que mantenían a miles de argentinos en la economía informal. Se giró hacia Francisco, con una expresión que mezclaba pasión y convicción. El resultado es que por primera vez en años, el empleo privado está creciendo más rápido que el empleo público. Por primera vez en años, los jóvenes tienen esperanza de que estudiando y trabajando pueden progresar sin depender del clientelismo político. Francisco escuchaba con atención creciente. Era evidente que los argumentos de Milei eran más sofisticados de lo que había anticipado. Pero todo esto requiere tiempo, continuó Milei. Y durante ese tiempo de transición, efectivamente hay sectores que sufren. La pregunta es, ¿preferimos un sufrimiento temporal que lleva a una solución estructural?
¿O preferimos perpetuar un modelo que alivia temporalmente pero que mantiene eternamente a millones en la pobreza? Era una pregunta filosófica profunda, que iba más allá de la economía y tocaba cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del progreso social y la responsabilidad política. Francisco guardó silencio por varios minutos, mirando hacia los jardines mientras procesaba todo lo que había escuchado. Finalmente, se giró hacia Milei con una expresión que era difícil de interpretar. Javier, debo admitir que tus argumentos son más convincentes de lo que esperaba, y los datos que presentas son diferentes a los que recibo habitualmente. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus próximas palabras. Pero tengo una última pregunta, y es la más importante. ¿Cómo sé que todo esto no es simplemente una justificación intelectual sofisticada para políticas que en el fondo benefician más a los ricos que a los pobres? Era la pregunta final, la que iba al corazón de las sospechas que Francisco tenía sobre el modelo económico que defendía Milei. «Santo Padre», respondió Milei con una calma que reflejaba total seguridad en su respuesta, «la única forma de saberlo es midiendo los resultados. No las intenciones, no los discursos, sino los resultados concretos en la vida de la gente». Sacó una última hoja de su carpeta. En estos 6 meses, el salario real de los trabajadores argentinos ha crecido un 8%, el poder de compra de las jubilaciones ha aumentado un 12%, la creación de empleo privado ha superado las expectativas en un 15%. Y la pobreza medida por ingresos ha comenzado a declinar por primera vez en una década. Entregó la hoja al Papa, que la revisó con atención creciente. Estos son datos del INDEC, Santo Padre, datos oficiales, verificables, auditados por organismos internacionales. No son promesas, ni proyecciones, son resultados. Francisco terminó de revisar la hoja, y la dejó sobre la mesa de centro. Su expresión había cambiado notablemente durante el transcurso de la conversación. Ya no era la del pastor preocupado enfrentando a un hijo descarriado. Era la de alguien que ha recibido información que desafía sus percepciones previas. Javier dijo finalmente, «Creo que tengo mucho en qué reflexionar después de esta conversación». Se puso de pie, indicando que la audiencia había llegado a su fin, pero había algo en su postura que sugería que el encuentro había sido muy diferente de lo que había anticipado. «Santo Padre», dijo Milei poniéndose también de pie, «espero que esta conversación sea el inicio de un diálogo más profundo entre su oficina y mi gobierno. Creo que ambos queremos lo mismo, una Argentina próspera y justa para todos sus habitantes». Francisco asintió pensativamente. «Sí, creo que tienes razón. Y creo que es importante que el Vaticano tenga acceso a información más completa sobre la situación en Argentina». Era una admisión sutil pero significativa, que la información que había estado recibiendo podía ser incompleta o sesgada. Se despidieron con un abrazo que duró más tiempo del protocolar. Era evidente que algo había cambiado en la percepción mutua durante esa hora de conversación intensa. Esa misma tarde, Francisco convocó a una reunión extraordinaria con sus principales asesores para asuntos latinoamericanos. La reunión se prolongó por más de 2 horas, y según filtraciones posteriores, el Papa ordenó una revisión completa de los canales de información que el Vaticano utilizaba para mantenerse al día sobre la situación en Argentina. Los días siguientes fueron testigos de movimientos inusuales en los pasillos vaticanos. Diplomáticos argentinos que tradicionalmente tenían acceso limitado a los círculos papales comenzaron a ser recibidos con mayor frecuencia. Informes económicos detallados empezaron a circular entre los asesores papales. La prensa internacional comenzó a especular sobre un posible cambio en la posición de la Santa Sede respecto al gobierno de Milei. Los titulares fueron inevitables. Cambió el Papa su opinión sobre Milei, el encuentro que dividió al Vaticano, cuando los datos confrontaron a la doctrina. Pero lo más significativo no fueron los titulares, sino lo que comenzó a ocurrir en los círculos católicos de todo el mundo. Por primera vez en décadas, se abrió un debate serio dentro de la Iglesia sobre la efectividad real de las políticas sociales tradicionales. En Argentina el impacto fue aún más dramático. Sectores de la Iglesia que habían sido críticos del gobierno comenzaron a adoptar posiciones más matizadas.
Obispos que tradicionalmente habían defendido los programas sociales masivos empezaron a hacer declaraciones sobre la importancia de crear oportunidades económicas genuinas. 3 meses después del encuentro, en una entrevista con un medio vaticano, Francisco fue preguntado sobre su conversación con Milei. Su respuesta fue cuidadosamente medida pero reveladora. Fue una conversación muy enriquecedora, dijo. Me recordó que como pastor debo estar siempre abierto a escuchar perspectivas diferentes, especialmente cuando vienen acompañadas de datos concretos y resultados verificables. Era una forma diplomática de admitir que había aprendido algo del encuentro, que su perspectiva inicial había sido incompleta. ¿Cambió su opinión sobre las políticas del presidente Milei?, insistió el periodista. Francisco sonrió con esa mezcla de sabiduría y humildad que lo caracterizaba. Mi opinión sobre cualquier política se basa en sus frutos. Y los frutos, como dice el Evangelio, se conocen con el tiempo. Era una respuesta perfectamente franciscana, prudente pero abierta a la evidencia. Y así, en una biblioteca privada del Vaticano, entre libros antiguos y bajo la luz suave de una mañana romana, se escribió un nuevo capítulo en las relaciones entre la Iglesia Católica y el poder político en América Latina. Un capítulo donde la autoridad moral se encontró con la evidencia empírica, donde las convicciones doctrinales se confrontaron con resultados concretos. Porque ese día en el Vaticano, cuando Francisco preguntó cómo justificar el sufrimiento presente, no sabía que estaba formulando la pregunta que abriría su mente a una perspectiva completamente nueva sobre la justicia social. Y la respuesta documentada y verificable demostró que a veces incluso las verdades más sagradas necesitan ser confrontadas con la realidad más terrenal. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia del diálogo entre diferentes perspectivas, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en los que una conversación sincera puede cambiar percepciones que parecían inmutables, y ese momento ya ocurrió.